El síntoma es un aviso útil de que la salud puede estar amenazada por algo psíquico, físico, social o la combinación de las mismas. En otras palabras, es una advertencia de que algo no está bien. Amén. Quiero que me acompañe rápidamente Daniel capítulo 4, versículo 30 al 32. Daniel capítulo 4, versículo 30 al 32. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre de ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. ¿Sabe qué me parece impresionante de esta historia? Que nosotros todos los días tenemos a un Dios que nos advierte de los peligros que se avecinan. Y Él no exceptuó a este rey, sino que dice que este rey empieza a tener sueños. Y en esos sueños veía un árbol grande, bonito, con muchas ramas, con muchos frutos, pero que él ve como un semidios, ¿verdad? O un ángel enviado por Dios a darle un mensaje de que ese árbol se le caerían sus ramitas, sus frutos se le caerían y empezaría a pasar ese pobre arbolito un momento de escasez, de necesidad, porque los bueyes que se apacentaban debajo de su sombra se irían. Los pajaritos que hacían nido en sus ramitas hermosas también se irían. Y entonces este rey empieza a buscar quien interprete ese sueño o esta pesadilla que lo atormenta. Y manda llamar a sus magos, a sus personas que interpretaban sus sueños. Y entre esos se encuentra a Daniel. Y resulta que el Señor empieza a dar una advertencia a Daniel. Gócese por esta lluviecita que está cayendo. Y él empieza a dar una advertencia al rey de parte de Daniel, ¿verdad? Y cuando empieza a dar esta advertencia, Daniel le dice algo y le dice: apártate de tu pecado porque un tiempo difícil se aproxima. ¿Qué le parece? Y este rey es advertido, y 12 meses después o un año después de ser advertido por el Altísimo, resulta que pasan estos textos que leímos, donde él empieza a vociferar y a decir: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he construido? Y empieza a dejar enaltecer su corazón, olvidándose que había sido advertido por el Señor. Así que hoy vamos a ver el síntoma que nosotros no debemos padecer. ¿Qué síntoma será según la historia? Diga conmigo: la soberbia. ¿Qué síntoma es? La soberbia. ¿Qué es la soberbia? Sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos.
Qué cosa tan terrible es nosotros empezar a enfermarnos del síntoma del rey Nabucodonosor, el síntoma de la soberbia, el síntoma de creernos más que los demás y de creer que todo lo que tenemos es por nuestras manos. ¿Y cómo se manifiesta este síntoma? Todos los síntomas se manifiestan de una manera, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo se manifiesta la soberbia. Y si está manifestándose en su vida, hoy es el día que hizo el Señor para darte una pastillita del cielo que te libre de la soberbia. Amén. Primera manifestación de la soberbia. ¿Crees que todo ha sido por tus fuerzas, por tus capacidades e intelecto? Versículo 30, en ese mismo capítulo 4 dice: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Muchas veces nosotros llegamos en la vida a un punto alto, ¿verdad? A un punto de bendición, a un punto de victoria, a un punto donde usted dice: wow, yo no me imaginé que yo fuera a ser tan bendecido. Yo no me imaginé que mi negocio fuera a ser tan reconocido. Yo no me imaginé que mis hijos fueran a ser los mejores de todo. Pero ¿sabe qué pasa? Que empieza el gusanito de la soberbia a tocar a nuestro corazón para que nosotros nos creamos como que todo lo que nosotros hemos obtenido, como que todo lo que tenemos hasta el día de hoy, como que las bendiciones las obtuvimos porque nos esforzamos, porque trabajamos, porque es que usted no se imagina los días de sol, los días de lluvia para yo tener lo que tengo hoy. ¿Y sabe qué? Nos volvemos malagradecidos con aquel que nos ha dado todo. Y quiero decirte algo también, y es que debes saber que todo lo que has obtenido hasta el día de hoy no ha sido por tus fuerzas, porque no hay nada debajo del cielo que no pase si Dios así no lo permite. Así que si hoy estás bendecido, es porque hubo alguien que se fijó en ti para bendecirte. Muchas veces cuando somos árboles fuertes, altos y con muchas ramas, se nos olvida que la bendición provino del Señor. Nos apartamos de Él a buscar consejos en este mundo. Nos apartamos de Él, como hizo Nabucodonosor, a buscar consejos en los brujos, en los adivinos, en los santeros, en los hechiceros, en malos consejeros que ni siquiera conocen a Dios. Y nos olvidamos del consejo de Dios y de los pastores que Dios puso a nuestro lado como la guía que nos lleva al cielo. Amén. No nos podemos olvidar de esto. Así que si tú sientes que todo ha sido con tus propias fuerzas, estás padeciendo ¿de qué? De el síntoma de la soberbia. Ese síntoma se está haciendo o se está manifestando en tu vida y debemos tener cuidado. Mateo capítulo 23, versículo 12 dice: y cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla será enaltecido. Qué lindo que es nuestro Dios, que nos enseña todos los días. Amén. Dios está buscando un pueblo humilde. Dios está buscando un pueblo que no se crea más que los otros pueblos, sino que guiemos a los demás hacia Cristo y que los demás puedan ver en nosotros el mayor ejemplo de Jesucristo, que fue su humildad y su amor
hacia nosotros. Amén. Recuerdo que en muchas ocasiones cuando estaba un poco más joven, cuando estaba en mi adolescencia, yo oía llegar pastores a nuestra casa de diferentes misiones y nosotros teníamos que cambiar hasta nuestra forma de ser porque llegó el ministro del Señor, ¿verdad? Y teníamos incluso hasta que salirnos de nuestra cama porque llegó el ministro del Señor. Dios en este tiempo no está levantando personas que se crean más que el Señor. Y hablo también a los pastores que de pronto me ven a la distancia. Dios no está levantando personas que se roben su nombre, que se roben su gloria. Aleluya. El Señor está levantando ministros que le representen en la tierra. Ministros que no se enaltezcan y que no se crean que son muy milagrosos, porque hay uno solo que obra con milagros, con prodigios y con maravillas. Y ese es nuestro Rey todopoderoso, hacedor de milagros y de grandes maravillas. Vamos a ver la segunda manifestación de este síntoma. Cuando estás padeciendo el síntoma de la soberbia, quieres gobernar aún lo que le pertenece al cielo. En el versículo 26 dice la palabra de Dios: y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme luego de que reconozcas que el cielo gobierna. Aleluya. Cuando el cielo gobierna en tu vida, tú dejas que el alfarero haga lo que tenga que hacer. Lo dejas actuar sin reproches, aunque te duela lo que Él está haciendo contigo. ¿Sabes por qué? Porque tú reconoces que ya no te perteneces a ti mismo, que has sido comprado a precio de sangre. Tú dejas que el alfarero te trabaje. No importa los éxitos que tú tengas, tú sabes que fue en la mesa del alfarero que obtuviste todo lo que tienes. Y no debes dejarte llevar por la soberbia. Hay muchas personas que llegan al Señor y porque quizás tenemos posesiones o una vida realizada o una vida cómoda, creemos que al subirnos a la mesa del alfarero vamos a tener acepciones con Él. O Él va a tener excepciones con nosotros, ¿verdad? Porque es que yo no soy igual que el otro hermanito. Yo tengo una posición más alta. Perdóneme que le diga esto, pero en el cielo todos somos iguales. Para el Señor todos somos iguales. Y si usted decide subirse a la mesa del alfarero, va el Señor a trabajar en aquello que eres débil. Y te va a doler, ¿verdad? La altivez hace que aún a Dios quieras darle órdenes y no dejarlo trabajar. Entonces, cuando nos subimos a la mesa del alfarero, el Señor quiere quitar algo de nosotros. El Señor quiere que seamos fuertes, un ejemplo. Y nosotros empezamos a pelear con el que manda, con el jefe. Y empezamos a decirle: Señor, ¿por qué me vino esta enfermedad? Si tú sabes que yo era débil. Señor, ¿por qué permite la escasez? Si tú sabes, Señor, que necesito una buena economía. Y empezamos a querer gobernar aún en las cosas que ni siquiera nos pertenecen a nosotros. Y quiero decirte algo en esta tarde: hay muchas cosas que pasarán en tu vida y nunca
nunca recibirás una explicación del cielo. Nunca recibirás una explicación de Dios, porque Él es soberano y hace como quiere y con quien quiere y a la hora que quiere, porque el cielo es el que gobierna, amén. Aunque no entendamos su proceder. Y si el cielo nos gobierna a nosotros, cuando viene la enfermedad, tenemos el derecho de decir: Señor, yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Me siento sin fuerza, Señor. Siento que esta enfermedad me está consumiendo. Señor, yo me subí a tu mesa, pero me duele. Me duele la enfermedad, me duele la escasez. Pero, Señor, sigue trabajando y ayúdame para levantarme en medio de mi enfermedad. Ayúdame para bendecirte en medio de mis fracasos, porque eso hace alguien que sabe que el cielo gobierna sobre su vida. A pesar de los momentos difíciles, nosotros decimos: Señor, aún en mis tormentas yo no sé vivir si tú no estás. Aún en mis desiertos yo no sé caminar si tú no caminas conmigo. Aún, Señor, de pronto cuando enfrentamos la muerte de alguien a quien amamos, nosotros decimos: Señor, no comprendemos por qué lo permitiste, pero yo te sigo amando, Señor, y te seguiré hasta donde tú quieras, Señor, y haré lo que tú quieras. Así nosotros matamos la soberbia en nuestra vida y permitimos que el cielo gobierne sobre nosotros, porque si el cielo no te está gobernando, entonces ¿quién es el que manda en tu vida? Aleluya. Existen dos reinos: el reino de Dios y el reino de las tinieblas. ¿Qué reino nos está gobernando a nosotros? ¿Verdad? Porque a veces queremos que cuando Dios nos está trabajando muy duro, entonces nos gobierne el otro, ¿verdad? Y queremos servir a dos señores, pero estamos engañados, porque o estamos en la mesa del Señor o estamos en la mesa del enemigo. Yo creo que los que estamos en este lugar y los que me ven a distancia nos hemos subido en la mesa del alfarero. Aleluya. Él es el que gobierna en nuestra vida. Súbete a su mesa y déjate trabajar por el alfarero. Porque cuando Él es el que gobierna, cosas sobrenaturales empiezan a pasar sobre nuestra vida. Y mientras nosotros vamos llorando, Él está enviando sanidad. Mientras nosotros estamos pasando por tormentas, Él se está presentando a nuestra vida, se está manifestando, está haciendo prodigios, está dividiendo los mares, está haciendo todo lo que tenga que hacer. Porque ¿sabía usted que si es Dios quien gobierna en su vida, en el cielo no hay enfermedad? ¿Sí lo sabía? En el cielo no hay tristeza, en el cielo no hay llanto, en el cielo no hay dolor. Y por eso en una de las oraciones somos enseñados que el cielo descienda a la tierra. Que tú seas mi gobierno, Señor, y permíteme hacer en la tierra como se hace en el cielo. Permíteme caminar en medio de la enfermedad y creer que tu sanidad, Señor, descenderá de una manera sobrenatural y me alcanzará. Permíteme, Señor, creer que los milagros que has preparado para mí descenderán sobre mi vida. Y entonces el cielo empezará a gobernar sobre nosotros. No hay nada más lindo que dejar gobernar al Rey de Reyes en nuestras vidas. Pero muchas veces la altivez de no querer ser procesados por Dios, de no querer pasar por el desierto de Dios,
o por la mesa del alfarero, nos hacen renunciar a aquello que Dios tiene para nosotros. Yo recuerdo hace unos años atrás, cosas que uno al instante no comprende, pero eso es que el cielo gobierne. Y yo me acuerdo que yo en las banquitas de allá de la esquina perdí 2 bebés. Tuve que irme para la casa casi sin poder caminar. Bueno, en una condición muy triste, la verdad. Y yo llego a mi casa, mi hermana había llegado a visitarnos. Llego a mi casa tipo 10 de la noche. Cuando yo entro al baño, mire algo tan... Dios es tan fiel. El Señor, el Espíritu Santo me habla y me dice, no eche candado. Yo en mi naturalidad, yo digo, pero Señor, está mi hermana, están mis sobrinos, mis cuñados. Se me hace raro. A los pocos segundos del Señor haberme dicho eso, yo decido obedecer al que manda. Aunque no lo había comprendido, a los pocos segundos yo me desmayo en la bañera. Había abierto la llave del agua caliente, me desmayo ahí. No sé cuánto tiempo estuve desmayada. Lo único que sé es que cuando yo me levanté, todo mi hombro estaba quemado. Y yo digo, Señor, qué lindo que es obedecerte. Porque si yo hubiera echado candado, ¿qué sería de mí? ¿Me entiende? ¿Qué sería de mi vida si yo no te obedezco en ese instante? Y al transcurrir de mi vida, al transcurrir de los años, hemos vivido tantas cositas así, tantas cositas en las que nosotros decidimos obedecer y luego nos damos cuenta que en realidad qué lindo que obedecimos, ¿verdad? Qué lindo que dejamos que el cielo gobierne sin importar lo que tengamos que hacer, sin importar lo que tengamos que dejar, renunciando a nuestra soberbia, renunciando a nuestras debilidades para que Él pueda manifestarse de una manera gloriosa y sobrenatural. Sundahama y Kindaha, Sindahama y Asoha. El Señor está haciendo milagros en esta tarde. El Señor está sensibilizando corazones. Sumandai, andai. Porque Él ha preparado un tiempo de bendición y de avivamiento. Sindamahai. Pero es necesario que vuestros corazones no se enaltezcan con lo que haré en este lugar. Soy Kamanda y Asiva. Samahanda y Aso. El Espíritu de Dios está en este lugar. Y lo digo porque también me pasó en algún momento. El síntoma de Nabucodonosor siempre va a estar presente para querer envolvernos. Y recuerdo que hubo una época, como en mis 19 años, que yo empecé a ver la manifestación milagrosa del Señor. Y en serio, a donde quiera que yo iba, Dios me presentaba un milagro. Y como yo he sido como tan loca en eso, ¿sí? Ahí me dicen un milagro y yo me lo saboreo. Y yo sé que el Señor me presentaba un milagrito, otro milagrito. Y hubo un momento en que ya uno como que ni le quiere preguntar al Señor, ¿no? Señor, ¿será que tú quieres sanarlo? No, mejor dicho, yo al que me encontraba quería ponerle la mano y ya me sentía como milagrosa. ¿Qué le parece a usted? Porque empieza ese síntoma a trabajar internamente en nosotros y hay un punto en que nos sentimos más como que queremos sentirnos más que el Señor, como que queremos sentirnos más que los demás porque tenemos una posición. Pero quiero decirte que el único grande y digno de alabanza
Es aquel que nos eligió. El único perfecto. Y se hizo imperfecto por nosotros. El único santo y llevó sobre sí nuestros pecados. Ejemplo de ejemplo nos dio el Maestro cuando se arrodilló a lavar los pies de sus discípulos. Esa es la generación que Dios está buscando en estos tiempos. Una generación que le conozca. Aleluya. Una generación que deje que el cielo gobierne sobre su vida. Amén. Tercera manifestación de este síntoma. A pesar de las advertencias, no redimes tu pecado y caes en las asignaciones del Altísimo. Dice aquí, por tanto, oh rey, Daniel hablándole, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Pues tal vez eso sea una prolongación de tu tranquilidad. Mire qué ciegos nos hace la soberbia, que ni siquiera nos permite aceptar el llamado de Dios a nuestra vida. Ni siquiera nos permite ver aquello que nosotros ya vimos, aquello que nos fue revelado, porque me parece impresionante que el rey Nabucodonosor soñó. Ni siquiera fue alguien que se lo dijo. El Señor estaba tratando directamente con el rey, dándole un sueño de advertencia para que él se apartara de la soberbia y pudiera alcanzar misericordia. 12 meses de gracia tuvo el rey Nabucodonosor. 12 meses para reconocer que había alguien superior a él. 12 meses para reconocer que el Dios que vio en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Daniel era una realidad, para que lo pudiera reconocer. Pero a los 12 meses de tener un sueño tan real, tan palpable, ¿no le ha pasado a usted que hay sueños de sueños en los que usted sueña y ese sueño se queda impregnado en su cabeza? Usted se levanta llorando, muchos nos levantamos orando en lengua, reprendiendo, o si alguien en el sueño se nos murió, nosotros nos levantamos llorando porque sentimos que fue real. Bueno, pues así lo sintió este rey y no se apartó de sus malos caminos, porque a veces nos duele a nosotros reconocer que somos débiles, reconocer que fallamos, pero en realidad esto a mí como pastora me parece algo tan humano, porque ¿quién en la vida no se ha equivocado, por Dios? Todos nos equivocamos, todos fallamos, todos caemos, todos cometemos errores. ¿Y qué si los demás saben que pequé? ¿Y qué si los demás saben que fallé? Con tal de tener al hacedor de los cielos y la tierra de mi lado. ¿Y qué si me caí? Yo estoy segura que Dios me levantará. Pero siempre vendrá la soberbia a susurrar a tus oídos y a traerte excusas falsas para que no tengas un cambio y un verdadero arrepentimiento. Siempre vendrá a decirte, pero él fue el que te falló, pero ella fue la que te falló, ¿verdad? Y siempre excusas para nosotros no reconocer que nos estamos equivocando. ¿Y sabe qué es lo más triste de esto? Que a veces culpamos a Dios. Santo Señor Jesús.
Síganme hablando, ¿no? A veces culpamos a Dios como si Él tuviera que hacer lo que nosotros queremos que Él haga. Y a veces le dicen a uno como pastor, mire pastor, es que si Dios no me hace tal cosa, yo me voy de la iglesia. Es que si Dios no me sana a mi mamá, yo me voy de la iglesia. Y estamos culpando a Dios. O el Señor nos hace una promesa, ¿verdad? Un llamado. Y nosotros culpamos a Dios de nuestro llamado. Peleamos con Él y le decimos, pero ¿por qué me dio el don de sanidad? Si yo quería el don de ciencia. Pero es que Él es el que sabe que lo ha capacitado a usted para sanar a los enfermos. Que al que le dio ciencia se lo dio porque lo ha capacitado para tener sueños, visiones, manifestaciones del Señor. Y nos estamos peleando con Dios porque queremos que Dios haga todo a nuestra manera. Y es que si no lo hace como yo quiero, pues un cristiano menos en la iglesia, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros, por no reconocer nuestras faltas, caemos en asignaciones. Y quiero decirle algo en esta tarde, las asignaciones no vienen de parte de Satanás, vienen de parte del Señor para formarte y para que tengas un encuentro genuino con Él. Dice la historia que después del rey ser advertido, después de ser expuesto por Dios, después de ver que algo estaban haciendo en su corazón llamado soberbia, viene una asignación de parte del Señor. Y la asignación es que ese árbol será debilitado, sus ramas caerán, sus frutos caerán, los bueyes y los pájaros se irán y nadie querrá su sombra. Después de tener un reino tan fructífero, un reino tan precioso en el que Él pudo decir me arrepiento y seguir siendo un árbol precioso y lleno de frutos. A veces por buscar las cosas terrenales nos olvidamos de lo que es importante y es servir al Rey de Reyes, es servir al Señor de Señores. ¿Y sabe qué? Él es quien da vida a los árboles. Quiero decirte algo en esta tarde y siento de parte del Señor decírtelo. Si tú tienes un llamado de Dios, si tienes un propósito en el Señor, si tienes dones y talentos y has renunciado a ellos por un negocio y has renunciado a ellos por tener una vida económica superior, quiero decirte que el que dio vida también puede quitarla, que el que dio frutos también puede quitarlos, que el que dio hojas y ramas hermosas también tiene un hacha en su mano para cortar a todo aquel que no glorifica su nombre, para cortar a todo aquel que Dios ha bendecido, Sohandai Siva, que Él mismo los ha bendecido, que ha bendecido su economía y sus negocios y se han olvidado de Él a causa de la bendición. Hoy el Señor está haciendo un llamado. Y si Él tiene que cortar las ramas, Él las va a cortar para que empieces de nuevo con Él. Qué hermoso que es el Señor, ¿no? No es para desecharnos, no es para juzgarnos, es para preservar nuestras vidas, es para preservar la bendición que Él ha preparado. Y dice que Él le dice a Nabucodonosor en su sueño, le dice, 7 temporadas pasarán. 7 años hasta que reconozcas que yo soy Dios y que hay alguien superior a ti. Y entonces ese día restauraré tu reino. ¿Qué les parece?
Y a veces nosotros decimos, incluso a veces nos metemos en las asignaciones de otras personas. Y esa persona viene a decirnos, pobrecito de mí, cómo me maltrata Dios. Yo no sé por qué Dios es tan duro conmigo. Yo no sé por qué Dios me está cortando las hojitas. Mentiras del diablo. Uno sí sabe. La persona sabe. Y la otra persona que no sabe lo que Dios está pidiendo de la vida del que cuenta, dice, ¿verdad? ¿Por qué el Señor será así? Pobrecito. Y si está siendo afectado en la economía, tome este $1,000,000. Ay, Padre Celestial. Se metió usted en un lugar y en una asignación que no debía meterse. Porque cualquiera que fuera a hacerle liberación, traigámoslo estos tiempos, a un Nabucodonosor y a quitar su vergüenza, caería con él. Porque hay una sola condición para salir de la asignación. Reconoce que Jehová es Dios y que si Él te está pidiendo algo, este es el día que hizo el Señor para que te desates de las cadenas que Satanás ha puesto sobre tu vida. Hoy es el día que el Señor escogió para redimirte. Hoy es el día que el Señor escogió para salvarte. Ya no es tiempo de culpar a Dios porque nuestras hojas están cayendo. Mire, yo no sé si usted pueda sentir la profundidad de esto, pero el Señor me dice muchas veces, hay personas a las que Él mismo ha llamado y sus hojas han empezado a caer, sus ramas han empezado a caer. Estás a tiempo de aceptar su llamado. Estás a tiempo de reconocer tu falta. Estás a tiempo de decirle, Señor, no importa lo que tenga que pasar. En esos días hablaba con alguien que amo muchísimo y yo le decía, no importa lo que tengamos que pasar, con tal de estar con nuestro Dios, con nuestro papito hermoso, con nuestro protector. ¿De qué nos sirve ser un árbol fructífero? ¿De qué nos sirve ser un árbol grande? Que todo el mundo lo vea y vea sus ramas y vea sus frutos, si por dentro estás muriendo. Un día todos se darán de cuenta de nuestra vergüenza. Un día todos dirán que caímos por nuestra soberbia. Pero hoy es el día que el Señor te dice, yo soy la vida de ese árbol. Yo soy la vida de ese árbol. Yo soy la vida de tu llamado. Oh, Espíritu de Dios. Es necesario que hoy nos quitemos la venda de los ojos. Y yo sé que muchos de los que me ven o de los que me escuchan esta tarde pueden decir, yo decidí renunciar a mis dones, porque eso es lo que el Espíritu Santo me trae una y otra vez. Decidí renunciar a mis talentos, porque fallé o porque me fallaron, porque me duelen los procesos de Dios, pero nunca serás feliz hasta que tu mano no sane a los enfermos, hasta que tu mano no liberten a los cautivos, hasta que no vean la manifestación de Dios en tu vida, hasta que el Señor no entre a tu habitación para aconsejarte. Esas son las cosas que Dios quiere hacer contigo. Dice el versículo 36. En el mismo tiempo mi razón fue devuelta. Yo sé que el Señor está trayendo a la memoria de muchos los llamados que Él ha hecho, las promesas que Él ha hecho, y quiero decirte, mejor empezar de nuevo, pero empezar con Él que morir sin Él.
Dice, y la majestad en mi reino también le fue devuelta. Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui reestablecido en mi reino. Mire esto que dice aquí, y mayor grandeza me fue añadida. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Dios te dejó caer para que te levantes más fuerte en él. Aleluya. Para que tus frutos y tus ramas sean verdaderas. Jeremías 18:4 dice, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. Así que volví a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. ¿Qué le parece? Qué precioso que es nuestro alfarero, que empieza a trabajar en nosotros y a hacer una forma, pero si él ve que esa forma nos va a dañar, él nos daña primero, pero no para dejarnos rotos para siempre, sino para hacer una vasija útil para su obra. Y yo no sé, pero una vez si nos subimos a su mesa, ya nada vuelve a ser igual para nosotros. Recuerdo un tiempo que fui maltratada en la iglesia, y cada vez que yo salía al culto en realidad era un reto para valientes. Y yo sentía que todos me querían tirar de la mesa, una niña que siempre fui juiciosa, pero uno no puede dar ni un poquito de papaya porque hasta ahí llegó, ¿verdad? Y yo sentía como en realidad el enemigo, después de tantos milagros a los que Dios me usó sobre las vidas, se ensañó conmigo y me agarraba y me tiraba y me partía una y otra vez. Pero yo siempre le decía al Señor, yo me vuelvo a subir contigo, Señor. Tómame de nuevo y haz un nuevo molde. Y le decía al Señor, tómame de nuevo y cumple en mí lo que has soñado. Yo no quiero morir en el piso, Señor. Yo no quiero morir tirada. Yo no quiero morir dándole la razón a Satanás. Yo he nacido para servirte, Señor. Yo he nacido para que vivas a mi lado, para que me acompañes cuando de pronto me da miedo dormir sola. Yo no sé si a usted le ha pasado esto, pero cuando la soberbia empieza a irse, nosotros empezamos a ver con nuestros ojos y empezamos a sentir una necesidad por el Señor y empezamos a alabarle por los tiempos difíciles que pasamos. Vemos aquí a un Nabucodonosor que reconoce que fue lo mejor que pudo pasar en su vida. 7 años como un loco, bañándose del rocío, como una bestia del campo, pero 7 años después se encuentra con aquel que él vio en el horno, que tenía semejanza de dioses. Este es el día que hizo el Señor, porque Él va a despertar dones, llamados, talentos, propósitos, son Tajamay, Siva Candaray. El Señor está quitando venda de los ojos para que veas sin Tajay. Es necesario que te desligues de la soberbia. Es necesario que te desligues de la altivez. Es necesario que te desligues del pecado, que te desligues de todo aquello que te separa del propósito de Dios.
Hoy es el día que hizo el Señor para que ya no quiera llevar la tierra hacia el cielo. Hoy es el día que hizo el Señor para que en donde quiera que pongas tus pies, la gente sienta que su espíritu empieza a estremecerse, que donde quiera que pongas tus pies, las enfermedades tiemblen ante aquel que ha decidido bendecirte, ante aquel que ha decidido hacerte crecer. El tiempo de lo sobrenatural ha empezado.